Hola, mi nombre es Enrique Zurita, soy instructor del curso Seminario de Modelamiento Geológico 3D de Recursos Minerales e Hidrocarburos que se imparte en el Departamento de Geología de la Universidad de Chile. En esta clase teórico-práctica vamos a revisar el método de la velocidad media 1D para transformar un horizonte sísmico en tiempo a profundidad. El método de la conversión 1D fue implementado por el profesor Christopher Liner, al cual tengo que agradecer y cuyo link original está indicado en esta línea. El profesor Liner, cabe mencionar, es autor de varios libros de sismología y de geofísica aplicada, en particular Elements of 3D Seismology y Elements of Seismic Dispersion. Vamos a continuar con la explicación del método de la función de velocidad media 1D. Para ello vamos a realizar un experimento mental para graficar lo que estamos representando. Consideremos un pozo el cual atraviesa las formaciones M, O, P y K. En la pared del pozo se han instalado geófonos, es decir, detectores de perturbaciones acústicas. Vamos a registrar la respuesta de estos geófonos ante una perturbación ocurrida en la superficie directamente sobre la boca del pozo. Para ello, en este gráfico vamos a registrar la profundidad y el tiempo de llegada. Producimos la perturbación en superficie y esta se va propagando hacia subsuperficie, consecuentemente indicando distintos tiempos para cada uno de los geófonos. Observando este gráfico, nos damos cuenta que podría existir una relación de tipo proporcional entre el tiempo de llegada y la profundidad a la cual se encuentran los geófonos. De esta forma, si quisiéramos predecir la profundidad a la cual se encuentran los geófonos de la profundidad K, tendríamos que multiplicar los tiempos de la velocidad K por una velocidad media. Observamos también que si realizamos este mismo cálculo, la velocidad media, para los receptores ubicados dentro de la formación P, tendríamos que multiplicarlo por esta otra velocidad media. Como podemos ver gráficamente, esta velocidad media es diferente para cada una de las formaciones. Vamos a calcular cuál es la velocidad media para este caso, el caso 1D. Este caso es particularmente útil cuando existen pocos pozos disponibles. Cuando tenemos muchos pozos, es más razonable utilizar el caso 2D, en la cual esta velocidad media en realidad se transforma en una matriz. Para ello, sugiero ver el otro tutorial en que discuto este método. Ahí está la dirección del otro tutorial. En este otro método, lo que se trabaja con grillas para llegar a una grilla de profundidad. La restricción es que las grillas deben ser de igual tamaño. Vamos ahora a revisar el método de transformación TZ. Lo que debemos disponer es de un horizonte que esté en tiempo interpolado, es decir, una grilla completa que la vamos a representar con una T. Además, necesitamos algunos puntos TZ con una adecuada cobertura espacial y de rango. Una adecuada cobertura espacial significa que estén razonablemente espaciados en la horizontal, idealmente que se encuentren también en distintos rangos de profundidad. Debemos, para este método, verificar una proporcionalidad entre la profundidad y el tiempo. Luego determinamos la función de velocidad media 1D mediante un modelo lineal en el cual, si el tiempo 0 corresponde a la profundidad 0, entonces esta variable c debería ser nula. Sin embargo, en el caso general, puede existir una constante c. Luego multiplicamos la grilla de tiempo por esta constante, que va a ser la velocidad media, y aplicamos esta otra constante c para obtener una grilla de profundidad. A continuación vamos a ver un ejemplo de aplicación del método de la función de velocidad media 1D en el software OpenDetect.
En este ejemplo vamos a transformar el tope de la formación Wyandotte que habíamos interpretado previamente. Después lo transformamos en una grilla en OpenDetect, es decir, interpolamos los espacios donde la señal no tenía una buena resolución. Y ahora vamos a proceder esta grilla a transformarla en profundidad. Para ello, construimos esta pequeña tabla en la cual tenemos los dos pozos con el tope de la formación en pies, en metros de profundidad medida en el pozo y en la profundidad referida al nivel medio del mar. Recordemos que toda esta información, hasta la columna E, desde la A hasta la E, es información que proviene de pozo, topes formacionales, estratigrafía. Vamos a agregar una columna F que va a tener la profundidad en tiempo correspondiente a la intersección del horizonte con el pozo. Para ello vamos a ir a nuestro proyecto en OpenDetect. Aquí tenemos la grilla y vamos a ver cuál es la intersección con el pozo. En este caso está en este punto y como podemos ver en el recuadro inferior izquierdo de la pantalla, corresponde aproximadamente a 897 milisegundos. Eso es para el pozo B41. Tocamos el pozo y podemos ver que corresponde al pozo B41 y la profundidad aproximadamente es 897 milisegundos. Nos vamos ahora al pozo L30 y realizamos el mismo ejercicio. ...927 milisegundos. Complementamos nuestra tabla con lo que acabamos de mencionar, es decir, aquí tengo que poner, si es en segundos, es 0,927 milisegundos y el otro era 897. Vamos a confirmar. 897. Con lo anterior podemos ver una tendencia, primero que es proporcional y segundo que esta tendencia queda representada por esta función. Vamos a copiar la función para el futuro. A continuación vamos a trabajar un pequeño flujo para implementar esta función que hemos encontrado en OpenDetect. Para ello vamos a crear un atributo de tiempo que extraiga el tiempo del horizonte y luego vamos a aplicar una fórmula utilizando el atributo de tiempo. Lo que viene a continuación es nada más desplegar y guardar este atributo que va a ser calculado, como se dice, on the fly, es decir, en el momento en que se muestre. Nos vamos a OpenDetect, vamos a generar nuestro atributo, un atributo 3D, un atributo de horizonte, señalamos nuestro horizonte que sería la Wyandotte Grid, vamos a tener la salida en segundos, hemos sido consistentes en trabajar metros bajo el nivel medio del mar en negativo y segundos. Vamos a generar el atributo Wyandotte T y ahora vamos a generar el atributo matemático utilizando la fórmula que hemos y donde el T corresponde al Wyandotte T y este va a ser Wyandotte Z. Vamos a guardar esta fórmula y vamos a agregar el atributo. Ok. Ahora lo que vamos a hacer es en Wyandotte grilla vamos a agregar el atributo para mostrar. Primero voy a agregar el atributo de tiempo
que es ese que está acá. Entonces, si nos colocamos sobre el horizonte que estamos mostrando, vamos a ver qué corresponde al valor de profundidad en tiempo para el horizonte. Y ahora vamos a visualizar el atributo de profundidad. Vamos a desplegar correctamente el atributo de profundidad y ahora cuando nos posicionamos sobre el horizonte vemos que el valor del atributo es de menos 820, que es más o menos la profundidad esperada para la formación Wyandotte, como podemos verificar en nuestra tabla. A continuación, nos preocupamos de guardarlo como un dato de horizonte, tanto el tiempo como la profundidad. Y ahora podemos verificar que este atributo está efectivamente bajo el horizonte Wyandt Grid 1. Ahí están los dos, profundidad y tiempo. Ahora finalmente, para exportar este horizonte de OpenDetect, nos vamos a Export, Horizon, ASCII 3D y nos posicionamos en la grilla y vamos a exportar nada más que el de tiempo. Fíjense que este es el valor de nulo, 1E30, es decir, 1 elevado a la 30. El nombre del archivo, en este caso, solo para este ejemplo, va a quedar en el desktop y se va a llamar Wyandotte Z. Ya existía y lo sobrescribo. Hemos completado este flujo de trabajo. Hemos creado un atributo de tiempo para el horizonte y hemos creado un atributo a partir de una fórmula que se basa en el tiempo. La fórmula la hemos obtenido a partir de pares ZT, es decir, profundidad-tiempo, que provienen de la intersección del pozo y la sísmica, y la profundidad real del marker. Luego hemos desplegado estos atributos en la escena y los guardamos como un horizonte en OpenDetect para finalmente exportarlos. En esta última parte del tutorial he agregado una recomendación para la carga del horizonte en Leapfrog. Para ello vamos a utilizar el software Surfer, cuyos fundamentos los mencioné en un tutorial previo que se llama el tutorial 4 parte 1, interpolación de datos de pozo y de sísmica. Aquí pueden ver el link a dicho tutorial. Vamos a grillar el horizonte que hemos transformado en profundidad, pero en Surfer. El Surfer genera una grilla que queda en formato binario y luego esta grilla puede ser fácilmente cargada en Leapfrog. Vamos a realizar entonces este proceso. Para ello nos vamos al Surfer, generamos la grilla a partir de el dato de profundidad que recientemente produjimos, que es ese. Automáticamente detecta los separadores, que son en este caso espacios, y las columnas que nos van a interesar. De partida aquí hay un encabezado, que son dos líneas, por lo tanto le voy a decir que parta la tercera, y esta es la columna X, esta es la Y, este es el Z en tiempo y este es el Z en profundidad. Así que vamos a cargar directamente esta columna, que es la columna, la D. Entonces decíamos que la X es la A, Y es la B y la Z va a ser la D. Vamos a realizar una estadística rápida.
vamos a ver que en la estadística el máximo valor para z es 1e más 0,30, que corresponde al valor nulo. Ese valor no nos interesa, por lo tanto lo vamos a eliminar de esta forma, creando un filtro de exclusión que nos permite eliminar ese valor. Ahora vamos a realizar un kriging, no vamos a tocar esto, y vamos a darle un espaciamiento de 100 metros, pero antes vamos a arreglar acá para redondear y evitarnos problemas con las aproximaciones. Entonces vamos a hacer una grilla de 100% y vamos a ver este es el reporte de la grilla y vemos que en general todo luce bien. Aquí están los puntos excluidos, no fueron muchos. Nos ha generado un archivo de grilla, que es este que estoy mostrando acá, que pesa 124 kilobytes versus el archivo en ASCII que pesa 16 megabytes. Vamos ahora a mostrar cómo luce este archivo. Entonces vamos a agregar un nuevo mapa, el cual va a ser de tipo imagen. Apuntamos a la grilla y así es como luce el dato en profundidad. Con esto hemos completado el procedimiento y solamente nos queda cargar esta nueva grilla binaria en Leapfrog. Algunos temas de discusión que siempre vale la pena tomar en cuenta cuando se hace una transformación de tiempo a profundidad es por qué razones podrían no cumplirse la proporcionalidad, qué significa que los datos de profundidad ZT tengan una adecuada distribución espacial y de rango, qué factores geológicos podrían controlar la variación de la velocidad media en la vertical y en la horizontal, qué métodos alternativos de transformación podrían utilizarse para transformar de tiempo a profundidad. Gracias por ver el video.